No, aquí no, no parece. Ujale. Y acá sí. Ujale. Ahora sí ya. Ya estuvo. Ya estuvo. Ahí está subiendo. Ahí está subiendo. ¿Ves? En la tierra puede vivir con este. En la tierra es su vena los árboles. Pocas regiones en el mundo presentan una variedad de ecosistemas tan grande como la que se extiende desde las vastas planicies del sureste de México hasta las sierras altas y las selvas de Chiapas y el norte de Centroamérica. Pero hay una constante que caracteriza hoy a todos estos paisajes: la presencia de la cultura maya. Las ruinas del antiguo centro ceremonial de Calakmul, en el estado mexicano de Campeche, atestiguan que incluso una selva tan densa como esta alguna vez fue habitada y aprovechada por pueblos mayas. Se calcula que durante el período clásico vivieron en la región más de 3 millones de personas, lo que podría hacer pensar que este lugar alguna vez fue un mar de cultivos de maíz, con un paisaje equivalente al que rodea en la actualidad a otro centro ceremonial maya, Palenque, en el estado mexicano de Chiapas, en donde miles de hectáreas de selva han desaparecido después de décadas de ganadería extensiva promovida por el gobierno federal. Pero las prácticas agrícolas de don Manuel Castellanos, uno de los pocos agricultores tradicionales que aún quedan en la selva lacandona, a unos 200 kilómetros de Palenque, sugieren que el paisaje maya en el período clásico pudo haber sido muy diferente. Como aprendió de su padre, don Manuel siempre ha mantenido a unos cuantos metros de su terreno de trabajo un manchón de selva madura. Donde termina mi acabar aquí, nunca metemos fuego, porque yo no queremos que gasten la selva, yo cuido de todos mis trabajadores. Todavía este árbol es naturaleza, pues, es selva. Las técnicas de don Manuel concuerdan con investigaciones recientes en los alrededores de otros centros urbanos del período clásico, como las del biólogo Archie Carter III, que apuntan a la posibilidad de que el paisaje maya en la época clásica fuera un mosaico, en donde los espacios manejados por el hombre, nunca de gran extensión, alternaban con las selvas y los bosques. No tenemos descripciones de cómo pudieron ser estos lugares en su época de esplendor, porque cuando los españoles llegaron por primera vez a la región maya, las sociedades que construyeron las grandes ciudades del período clásico habían desaparecido, y los ecosistemas selváticos habían devorado su sorprendente arquitectura. Cualquiera que haya sido la causa de la decadencia de la cultura maya clásica, es claro que sus técnicas agrícolas fueron incapaces de evitarla. Sin embargo, lo que también es un hecho es que, a diferencia de las regiones en donde florecieron las grandes civilizaciones del mundo antiguo, desde Mesopotamia hasta el Mediterráneo, cuya desaparición significó también la de los ecosistemas originales que la sustentaron, la región maya sigue siendo en la actualidad una de las zonas con mayor diversidad biológica del planeta. Por eso, hoy que nos encontramos frente a un cambio ambiental cuyas consecuencias no sabemos siquiera si seremos capaces de afrontar, tal vez convenga volver la mirada a un elemento fundamental de la cultura maya que ha sido despreciado y marginado por nuestra sociedad durante el mismo tiempo que nos hemos tomado en poner en peligro a todos los ecosistemas de la Tierra: el manejo tradicional de sus recursos naturales y, en particular, sus prácticas agrícolas, que
que han hecho posible la persistencia de los bosques tropicales de Norteamérica. Hoy voy a aprender a hacer papaya. Voy a sembrar yuca. La agricultura tradicional en la zona maya es tan diversa como la variedad de ecosistemas y pueblos que la componen. Pero como descubrió la antropóloga Marie Odile Marion, estudiando los mitos y tradiciones de la etnia lacandona, hay un concepto fundamental que subyace en el pensamiento de todos los campesinos tradicionales de la región y que determina sus prácticas agrícolas: el vínculo indisoluble entre el hombre y la naturaleza. Ellos están tan unidos con la selva lacandona que el día que el creador decide acabar con la comunidad lacandona, con los seres humanos, acaba con la selva. O sea que la selva y los seres humanos no son dos elementos separados, sino que es parte de un mismo sistema conceptual. Las selvas articulan la vida campesina maya tradicional. En sus sistemas productivos, la condición selvática es fundamental, una parte del ciclo sin la cual la agricultura no podría existir. Como sucede todavía en el caso de los lacandones, la selva está siempre ahí, junto a sus parcelas, dándole sentido al paisaje que los rodea. Hay veces que yo me gustaría ir donde hay selva como aquí. Me gusta ver, hay tucanes, hay pájaros. Oye, está bonito. Y luego paramos a ver. Oye, está comiendo pájaros. Y a mí no me gusta donde me voy en Palenque sin árboles. No, me tristeza, digo. Cuando llego, estoy enfermo cuando llego a mi casa. ¿Por qué? No hay nada, no hay árboles, veamos. Son partes de un mundo que ellos han aprendido a respetar, pero también a dominar, a domesticar intelectualmente, y sin el cual no son nadie. Entonces la selva es el espacio de reproducción intelectual de su cultura. Si se acaba la selva, se acaba intelectualmente la cultura de los lacandones, por lo tanto se acaban ellos. La selva es tan importante para los agricultores mayas que incluso la reproducen alrededor de sus propias casas, en sus solares. Tenemos este solar, se mide como 60 metros y 30 la ancha. Y ahí nos tenemos como reserva. Mantener un espacio productivo en torno a sus viviendas es una constante de los campesinos de la zona maya. Por ejemplo, en el valle de Tulijá, en Chiapas, los hermanos Pérez Montejo usan un solar que heredaron de su padre. Por ejemplo, este es mata de cacao, pero ahí se ve las frutas, ya es bueno para chupar ya. Este es el cima que decimos en español. Lo tenemos de reserva es una planta medicina para el riñón. Ahí está el achote, mata de achote, tulifán, que traemos de allá en el río. También la mata de aguacate, ahí está. Este es pitaya. Caimito también, es mata de caimito. Y como también es planta, un árbol que crece, sirve para la tabla o sirve para las vigas. Y la mata de cajera también, el otro clase de naranja es cajera cuadrada. Y ahí están los fuerquitos también, están mamando. La función principal de los solares mayas es contribuir a la alimentación y al sustento familiar. La diversidad de productos asegura la disponibilidad de alimentos durante todo el año, protegiendo a las familias de situaciones inesperadas, y convierte a los solares en espacios de experimentación en donde se aclimatan especies de la selva y de otras regiones. Vamos a decirle 70 años. Se empezaron a crecer los árboles.
Entonces dejaron nuestros papás para sus hijos. Y también nosotros estamos sembrando más para dejarle el otro futuro también. A cientos de kilómetros de Tulijá, en Yaxcabá, un pueblo en el corazón de la península de Yucatán, la composición florística de los solares es muy diferente a la de los solares del valle de Tulijá. Sin embargo, en su construcción comparten con ellos un elemento que es fundamental en la agricultura maya: la diversidad. Al principio pues es venir y arreglar el terreno y después entonces pues ya más o menos queda limpio. Pueden sembrar una mata de limón, una mata de naranja dulce, y así con el tiempo van sembrando otras cosas, y por lo que le guste al dueño pues va sembrando otras plantas como el coco, como la ciruela, el aguacate, todo eso. El concepto de diversidad juega un papel protagónico en el pensamiento agrícola maya y tiene su origen en la observación de su entorno natural. Como atestiguan las prácticas agroforestales que hasta hace muy poco caracterizaron la agricultura lacandona, los mayas contaron siempre con la diversidad que les ofrecía la selva como fuente para su sustento. Le pregunté a mi papá antes, pero ¿cómo vivías antes, papá? Mira, Bor, antes, un año veo que yo consigo el río, está muy bonito, veo que está muy limpio el agua, hay mucho caracol, muchos cangrejos, el agua es muy limpio y llega muchos animales ahí cerca y nos matamos uno para la comida. Y luego tardamos un año ahí, lo cambiamos a otro lado como no muy lejos, donde consigue agua bonitos, otra vez allí. Y como cazaba antes tigre o venado, no, Boris. Antes usamos flecha. Tienes que buscar los meros buen arco ese de Guayacán. Esa es nuestra flecha para cazar venado, tigres. Antes que no había nada, esas costumbres. Así nos dejó Dios de Hachakyum. Además del manejo de la diversidad, el otro pilar de la agricultura maya es el manejo de los árboles. Los árboles son la pieza clave de las más originales técnicas agroforestales tradicionales mayas. Y de nuevo, la fuente de inspiración es la selva, porque en su empleo recrean las funciones que los árboles desempeñan en el ambiente selvático según el pensamiento tradicional. En la cosmogonía maya antigua y en la cosmogonía maya moderna, el mundo está sostenido por 4 ceibas, uno en cada esquina del mundo, y en el centro hay un árbol que es el árbol, el yaxche, que es la ceiba verde. Y de esa ceiba verde suben y bajan del inframundo al mundo de los hombres y al mundo de los dioses toda una serie de personajes que impregnan el pensamiento mítico maya. Entonces, ese famoso árbol mítico es fundamental porque vincula los 3 niveles del cosmos indígena. Teniendo en cuenta la importancia que tienen los árboles, ¿no? En la agricultura tradicional, la idea de que el árbol es el elemento de la selva que vincula al cielo con la superficie y el interior de la tierra, le confiere un papel fundamental como agente indispensable para la salud del suelo. Eso no. Esta es su vena. Ese sí. Las raíces de árboles de la tierra, él protege, es su vena. Por eso en la tierra puede vivir con este. Este de la tierra, las raíces árboles, te dijo, aguanta todavía cuando quita unos, aguanta todavía unos 2 años, 3 años, 4 años, 5 años. Cuando ya 5 años ya se pudrió todo, ya no puede, ya cerraron toda la tierra, ya no hay donde pueden caminar en la tierra, ya no puede vivir, pues. Ya te dijo, pues, ya no puede vivir la tierra entre 10 años, 20 años, sin raíz no puede vivir. Quizás la práctica agroforestal tradicional que hace patente de manera más inmediata la importancia de los árboles en la vida y el pensamiento maya es el uso que hacen los mayas yucatecos del fundo legal de sus comunidades.
A la llegada de los españoles, la población maya vivía dispersa, y en el proceso de reducción en comunidades que formó parte de las políticas coloniales, las autoridades introdujeron el término castellano de fundo legal para definir jurídicamente el espacio asignado a los pueblos. El propósito del fundo legal era simplemente el de acotar el tamaño de las comunidades y separar el espacio del poblado de los terrenos agrícolas, pero los campesinos mayas le dieron un uso muy diferente. Otro que pincha. Sí. Pero si esa planta es muy antigua. Es muy vieja. Bueno, entonces el fundo legal acá termina. Son 2 kilómetros del pueblo. Y lo que sigue pues es el ejido. Las características únicas de los fundos legales mayas solo pueden apreciarse desde el cielo, porque lo que los campesinos yucatecos conocen como fundo legal es una extensa franja de árboles maduros que puede alcanzar 2 kilómetros de grosor y que en lugares como Yaxcabá se ha mantenido intacta rodeando al pueblo desde su fundación. Pues hay maderas que sirven para bajareques, para leña, todo eso. Para eso sirve lo que es el fundo legal. El fundo legal protege a los pueblos amortiguando las altas temperaturas y le permite a sus pobladores mantener un vínculo directo con el paisaje selvático. La única restricción de este espacio es que no sea aprovechado ni para la agricultura ni para la edificación de viviendas. Para los mayas, la presencia de árboles alrededor de sus pueblos es de alguna manera un derecho, y no solo los pueblos tienen derecho a estar rodeados de árboles, sino también los apiarios, los ríos, los cenotes y manantiales, los terrenos de trabajo y muy particularmente los caminos. Siempre un camino les dejan un tolche así, les dejan un pedazo de monte así en las orillas, claro, para que tenga sombra. De todos los caminos antiguos del pueblo, así les dejan un tolche en las orillas. Los tolchés, que en maya yucateco significa literalmente líneas de árboles, son franjas arboladas de 20 metros de ancho que los campesinos mantienen a la orilla de los caminos y veredas que conectan sus parcelas y sus pueblos. Bajo la sombra de un tolché puede haber una diferencia de temperatura de varios grados con respecto a las áreas abiertas. La sombra inhibe el crecimiento de muchas malezas y hace sencilla la limpieza del camino, lo que le permite al campesino advertir la presencia de culebras y otros animales ponzoñosos. Ahora en estos tiempos ya casi cada año llega algún huracán. Entonces esos árboles grandes, pues ahí están, lo está batiendo el viento.